Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones recibidas hasta el día de hoy en nuestras vidas. Todas las bendiciones que hayan sido lecciones o hayan sido cosas positivas en nuestra vida, agradezcámoslas de todo corazón porque todo nos ha servido para llegar al punto donde estamos en este momento. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están por venir, que ya están encima de nuestras cabezas y para recibirlas de una manera inminente. Solamente es que nosotros actuemos y abramos nuestro corazón para recibirlos. Si tú estás convencido de esto, también escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, necesitas que ore por algún tipo de motivo, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con todo gusto, con todo mi corazón. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso momento. La segunda parte para las personas que en este instante se encuentran solteros. Y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que llegó a tu vida también. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en este momento en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso momento. Mientras yo barajo tus cartas, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso momento mientras yo barajo tus cartas. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial en este preciso momento, lo que espera de ti tu persona especial. Tenemos la compañía de mi gatita Maya, lo que piensa de ti. Y lo que las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, la verdad, parece que su amor se ha enfriado, parece que su amor ha dado un vuelco, ha dado un giro y al parecer no siente lo mismo que sentía por ti al comienzo de la relación de ustedes. Es algo algo se rompió dentro de esta persona y al parecer no puede ser la misma persona que ha sido contigo. En épocas totalmente pasadas, su cariño, la forma de ser contigo ha ido bajando, bajando. Y yo podría decir que esto tiene más que todo que ver no con cosas que tú hayas hecho, sino más bien con cosas que le han dicho a esta persona. Tal vez hay personas envidiosas o envidiosos de la relación de ustedes o que está interesado en alguno de ustedes dos y están pretendiendo hacer que la relación de ustedes fracasen. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Tu persona especial piensa que tú le estás siendo deshonesto, que le estás mintiendo de alguna manera y quiere que le digas la verdad, pero esto es basado en estas cuestiones, estos chismes que le han dicho estas personas. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? La verdad es que antes tu persona especial te ha admirado, te ha querido y te ha tenido a ti como en un pedestal, pero en este momento tú estás como de capa caída ante tu persona especial. No sé si tú te has enterado de esto o no, o te estás enterando en este preciso momento por qué han sido los cambios de esta persona con la cual tú estás en este preciso momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Al parecer se aclara toda esta situación. Se aclara todo esto y tú tienes la verdad, tu persona especial también obtiene la verdad. Falta que, lo que pasa es que es una persona, esta que se ha metido entre ustedes, podría ser una persona de Géminis, Libre o Acuario. No digo que te esté siendo infiel tu persona especial, sino que es una persona chismosa, totalmente chismosa, muy, muy imprudente, y es una persona que ustedes la van a descubrir y que entre los dos la van a confrontar y van a poder seguir con su relación con muchísimo éxito. Van a estar más unidos que antes. Esta persona no va a lograr separarlos, al contrario, va a lograr es unirlos a ustedes.
¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que sigan siendo fieles el uno al otro, que renueven este amor, esta relación, renuévenla totalmente y que no permitan que terceras personas se interpongan entre ustedes en ningún aspecto, a menos que sea la decisión de ustedes recibir algún consejo, algún tipo de orientación, pero que de resto no permitir que nadie se meta en las decisiones ni en la vida de ustedes, porque esto realmente que trae prejuicios en cualquier tipo de relación sentimental. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para esta ocasión, mi querido amigo y amiga, que estás en esta relación que al parecer han dicho cosas bastante negativas y feas de ti a tu persona especial y lo tiene bastante mal o mal. Listo. Angelito dice, es muy apropiado, dice, habrá castigo y reconciliación. Mira, esa persona que está queriendo interponerse entre ustedes con chismes, con habladurías, la verdad es que esa persona va a recibir su merecido y ustedes dos van a tener una reconciliación, una segunda luna de miel, o sea que le va a salir el tiro por la culata a esta persona tan mal intencionada. Este otro angelito te dice, hallarás lo perdido. Hallarás el amor de esta relación, la unión de esta relación, todo lo que ustedes habían perdido, el tiempo que habían perdido por culpa de esta persona chismosa y malintencionada, ustedes lo van a recuperar con creces. Bueno, vamos a alejar a esas personas tóxicas de nuestras vidas que no quieren nada bueno, que les envidian, que lo único que quieren es ver a las demás personas infelices. Esas personas es mejor alejarlas de nuestras vidas, así sean familiares, así nos duela mucho, pero es lo mejor para nuestra paz mental y espiritual también. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en pareja. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas en este preciso momento. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, me salieron 5, dejemos las 5. Bueno, en este preciso momento, al parecer tú tienes ciertas dificultades, ciertos problemas económicos, pero tú eres una persona que no pierde la esperanza, a pesar de que te sientes deprimido o deprimida, tú dices, no, yo voy a salir adelante de esta situación. Yo puedo, yo logro, porque tú eres una persona muy trabajador, muy trabajadora, muy seguramente problemas económicos, tal vez por cuestiones de empleo o algún negocio que no salió, que no resultó, y entonces en este momento te estás viendo bastante apretado o apretada en cuestión de tu economía. Mira que hay alrededor tuyo una persona que no es honesta contigo y que te manipula a ti en tus sentimientos. Podría ser una persona de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona mayor que tú ten mucho cuidado con este personaje porque es alguien que te manipula muchísimo, muchísimo. Ya si es padre, si es madre, bueno, habla con tu padre, con tu madre y aclárele ciertas cosas que nunca los vas a abandonar, que nunca los vas a dejar, pero que tú también tienes que hacer tu vida en todos los sentidos. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Que depresión, falta de ánimo, decaimiento, todo eso va a salir de tu vida. Tú vas a romper con todo eso. Va a llegar, no sé, vas a hacer como un clic y vas a decir, no, bueno, hasta aquí fue esta situación, yo tengo que seguir adelante y efectivamente sigues adelante porque te marcan éxitos en tus proyectos, en todo aquello que tú emprendas, vas a tener muchísimos, muchísimos éxitos. Igual tú eres una persona bastante confiable, bastante leal a tus principios y vas a encontrar en tu camino también una persona de tu edad, muy seguramente Cáncer, Piscis o Escorpio, que va a ser un buen compañero o compañera de equipo para realizar muchos proyectos y quien quita tal vez un compañero de vida también. El consejo de tus guías espirituales. Mira, que entregues, pero que entregues con mesura y que también entregues para ti mismo, que todo no sea para los demás, que dejes un espacio para ti, espacio de tiempo, de tu dinero, de tus sentimientos, de todo, deja para ti también. No tienes que entregarlo absolutamente todo, no. Tienes que también dejar para ti porque tú también mereces por todo el esfuerzo, por todo el trabajo que tú haces, mereces tener tus gustos, mereces tener tus espacios y mereces tener tu vida personal e individual. Vamos a ver qué nos aconsejan, qué te aconsejan mis angelitos el día de hoy, a ti que estás solterito o solterita. Bueno,
Estos dos angelitos son súper maravillosos. Mira, este angelito te dice, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, si para esta depresión que tú puedes estar teniendo, que te puede estar agotando en este preciso momento por esta cuestión económica, sal unas horas o unos días a algún campo, a la naturaleza, porque de veras que lo necesitas. Necesitas recargar energías y descargar todo aquello negativo que te está agobiando. Puedes caminar descalzo en el césped, abrazar árboles, bañarte en el mar, en un río, bueno, con mucho cuidado. Bueno, algo que tenga contacto con la naturaleza. Si tienes mascota, cuidar tu mascota, hacer cualquier tipo de actividad que tenga que ver con el campo te va a dar muchísima, muchísima vitalidad. Este otro angelito te dice, sé misericordioso con tu familia. Bueno, lo que te estaba diciendo de esta persona que tal vez no es muy honesta contigo y que te controla emocionalmente. Mira, la cuestión es uno poner las cosas en su lugar. Ya, padre y madre, ya que tú estás grandecito o grandecita, ellos hicieron su trabajo y les merecemos todo el respeto, toda la honra, pero también tienen que respetar tu vida, tu espacio y tu individualidad. Bueno, sé misericordioso con ellos, ya que son unas personas mayores, les puedes tratar de una manera bastante amorosa y hacerles entender que tú ya estás grande y que tienes tu vida y que necesitas tener tu espacio. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos y preciosos amigos que preguntan por su economía el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento tú estás teniendo ciertos problemas, ciertas dificultades en cuestiones económicas. Te sientes solo o sola, te has visto solo o sola en esta situación y es algo que te tiene como bastante triste, bastante aburrido, porque tal vez fue la ruptura con algún socio o alguna socia, una persona muy allegada a ti, que le tenías mucha confianza, pero fue una persona que como que cayó de algún pedestal donde tú lo tenías y las cosas no salieron muy bien con este personaje con el cual tú estás trabajando o estabas trabajando en tus negocios. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que el verte solo o sola en esta cuestión económica, en tu actividad económica, a ti te va a poner a dudar mucho de tus capacidades. Yo te digo que no dudes de tus capacidades porque eres una persona súper inteligente en todos los aspectos. Tienes inteligencia emocional, financiera y en todos los aspectos de tu vida. Si hay algo que tú dudas, pide asesoría financiera, legal, en todo lo que tú necesites saber, pero confía en ti, confía en tus capacidades, sigue estudiando, sigue investigando. Igual mira que llega a tu vida tal vez alguna familia que se quiera asociar contigo o un familiar o una persona muy allegada que te va a querer apoyar en ese momento de dificultad que pases en tus negocios. Mira, te marca trabajo, muchísimo trabajo, pero también debes tener cuidado con tu salud física, emocional y espiritual. Cultiva tu vida emocional, come bien, duerme bien, acércate a tus familia, a tus familiares, a las personas que te quieren realmente, que te aman, para que tengas una buena estabilidad y fortaleza en el momento de sufrir embates y de tomar decisiones sabias y certeras. Bueno, el consejo de tus guías espirituales, que mira que te atrevas a cosas, que te aventures, pero no con ojos cerrados. Ya en cuestión de negocios nunca debemos ir con los ojos cerrados. Siempre tenemos que haber averiguado, investigado de qué es en lo que nos vamos a involucrar, en qué es lo que nos vamos a meter, pero que seas un poco más aventurero o aventurera y que no tengas tanto miedo, que no dudes tanto de tus capacidades. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos. Por aquí está Maya, aunque no se la ve, pero aquí está mi princesa. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy para tu economía. Bueno, vamos a sacar 2 angelitos especiales. Mira, este angelito te llama a algo muy especial. Este angelito te dice, no te culpes, rectifica, no pierdas tiempo lamentándote, no pierdas tiempo haciendo golpes de pecho y diciendo por mi culpa. No, rectifica mejor porque
no gastes energía en esa situación, ¿ya? La culpa es una cuestión bastante seria y que nos puede llegar a afectar y a limitar en muchos aspectos de nuestra vida. No te culpes, mejor haz las rectificaciones necesarias en cuestión de tus negocios y económicos y en tu vida en general y sigue adelante con tu vida. Mira, este angelito me está diciendo que hay una persona que ya no está con nosotros y que está en el más allá, dice, tu inspiración lleva al más allá. Hay una persona que ya no está contigo y que te ama muchísimo y que está muy pendiente de ti y que está haciendo para que tú tengas solución a los problemas económicos que puedas tener en este preciso momento. Es una persona que te ama y que siempre está ahí, siempre te está cuidando. Mi querido amigo y amiga de mi signo Aries, el signo de mi madre. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.